Ya estamos conectados. Saludos a toda la audiencia de NeuroStrategy. Estamos por acá ya en vivo desde Facebook. Así que vamos a esperar, como siempre, que la gente se vaya conectando. Mientras usted se conecta, nos gustaría darle y enviarle un abrazo solidario a toda Latinoamérica, Puerto Rico, todos los colegas, profesores, doctores, los colegas de muchos países que nos siguen constantemente acá y obviamente igual Puerto Rico. Así que me gustaría que mientras usted se va conectando nos diga desde dónde nos está viendo, nos salude, ponga su banderita. A mí me encanta ver la banderita de cada país. Me parece que la banderita de cada país representa esa responsabilidad que cada uno tenemos como educadores, como profesionales en nuestras áreas. Así que vaya haciendo usted lo propio, mientras nosotros acá también compartimos la transmisión en nuestras diferentes redes sociales para que la mayoría se pueda beneficiar de este evento que tenemos el día de hoy preparados para ustedes. Excuso a nuestro amigo, colega, el doctor Juan Martínez, que iba a estar con nosotros, pero obviamente está unos compromisos de nuestras organizaciones académicas, así que les envía saludos y abrazos. Así que siga conectándose, que bueno, ya veo gente conectada. Vaya diciéndole a sus vecinos, sus amigos, ya veo El Salvador conectado. Saludos, Pamela, qué bueno que estés por ahí. Veo a Helen ya conectada también por ahí, qué bueno. Veo Puerto Rico en la casa, como decimos acá en nuestra isla. Así que vaya diciéndose a sus amigos, comparta el video en WhatsApp. Nosotros tenemos muchos grupos de WhatsApp en Latinoamérica, que es una herramienta muy eficiente para poder conectarnos. Así que Argentina ya está por ahí en la casa. Eso es, ponga su país, ponga su banderita y yo creo que ahí nos conocemos, nos saludamos. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, es una de mis áreas profesionales de mucho tiempo, que he tenido el privilegio no nada más de enseñar, sino también de dirigir programas de aprendizaje activo. Y hoy ciertamente me acompaña un buen amigo, el doctor Marcos Vélez, que pronto ya estaré dándole su apertura formal, que obviamente es una persona que tiene mucho conocimiento en el área de aplicación de aprendizaje activo de manera presencial, pero también en el aula virtual, y es un aprendiz en este tiempo del COVID-19 y también ya se ha convertido, yo creo que un gran maestro para muchos docentes, ser prácticos y ser innovadores en su área pedagógica o andragógica en las universidades y en las escuelas. Así que siga conectándose, veo que la gente ya está conectándose, saludos, voy a aprovechar tal vez un minutito para saludar. Pamela, saludos, Helen TV por ahí, Marlian, saludos, veo por ahí también, Alejandra, Argentina, saludos, veo a Isa, Melissa, veo por ahí también Maggie, México en la casa, ahí amo México, veo a Patricia por ahí, Rodríguez, saludos, veo que está conectada por ahí, México igualmente conectado, Lauria. Así que bueno, veo gente conectada, qué bueno, comparta con sus amigos, sus colegas. Hoy vamos a disfrutar un buen tiempito para hablar un poco de aprendizaje activo. Así que mientras usted se conecta y comparte el video en sus diferentes plataformas y redes sociales, voy a presentar a mi gran amigo, colega profesional, los respeto mucho en diferentes facetas, al doctor Marcos Vélez. Saludos, Marco, ¿cómo estás? Saludos, Isaac. Bien, estoy bien. Gracias por esta oportunidad. Saludos a todas las personas que nos están mirando desde donde quiera que nos estén mirando. Sé que nos están viendo en Puerto Rico y en Latinoamérica, en diferentes partes del mundo. Así que les doy la bienvenida, ¿verdad?, a este espacio que ustedes mantienen aquí, ¿verdad? Y te agradezco la oportunidad que me das de poder compartir con tu público. Así que muy contento de estar contigo esta noche. No, gracias. Así que vamos a entrar al juego. Como yo digo, a mí me gusta aprovechar cada minuto que yo Claro tengo que con sí. los participantes. Y yo voy a presentar una transparencia, obviamente, la gente está acostumbrada, nosotros siempre presentamos algo de inicio y de ahí obviamente le sacamos punta a lo que nosotros presentamos como base inicial. Así que vaya conectándose, no se lo pierda. Llevo Ecuador conectado, Argentina, Colombia, Medellín en la casa, Argentina. Así que qué bueno, siga por ahí, comparta el video. Bolivia ya está conectado, Bolivia siempre muy fiel a nuestra audiencia, así que qué bueno. Vamos a comenzar hoy hablando del gran reto que tenemos los docentes a nivel universitario, pero también obviamente en K12, en primaria, secundaria, high school acá en Puerto Rico, y Claro. cómo los docentes tenemos que aplicar diferentes metodologías que promuevan el aprendizaje activo, que promuevan la estimulación, particularmente el lóbulo frontal, las funciones ejecutivas del cerebro, aplicando un poquito de neurociencia cognitiva aplicada, y cómo nosotros podemos vincular todas nuestras estrategias a una estrategia emocional, a una estrategia pedagógica emocional
que permita la motivación, que permita la pertinencia, que permita que el estudiante pueda entonces desarrollar todas esas competencias que son muy importantes en el mundo de hoy profesional. Así que yo quiero aprovechar como base, poner una pauta, y de ahí obviamente el doctor Marcos Vélez nos dará obviamente su opinión y conversaremos sobre esto. Hay una base muy importante de neuroeducación que nosotros tenemos que entender cuando hablamos de aprendizaje activo, y le llamamos el aprendizaje basado en el cerebro, el ABC, donde tiene tres aspectos fundamentales. Número uno, basado en el aprendizaje activo. Ciertamente, cuando tú trabajas ese ángulo o esa óptica del aprendizaje activo, en efecto tiene algo que se llama desarrollo de competencias, o lo que le llaman las competencias blandas, pero que no son tan blandas, realmente son competencias transversales que son muy importantes que el profesor pueda aplicar en el aula. Y entonces estamos hablando del tercer ángulo o vínculo, que es el desarrollo del pensamiento. Y ahí sabemos que tenemos que hablar de la metacognición y de muchos conceptos muy importantes que tienen que ver con la cognición y el cerebro en acción. Así que hay tres elementos muy fundamentales que nosotros tenemos que aprender a la hora de aplicar metodologías activas. Es cuando yo estimulo al estudiante y el centro del aprendizaje no es el docente, sino que es el estudiante. Y eso es muy importante, que nosotros nos acerquemos obviamente a esas teorías que nosotros estamos planteando. Así que el aprendizaje activo, que viene de una línea muy estudiada, y más cuando le aplicamos la neurociencia cognitiva aplicada, que es el estudio de las funciones y el estudio de las estructuras del cerebro, ciertamente tiene más relevancia a la hora de aplicarlos como docente. El desarrollo de competencias que hoy en día son imprescindibles, son necesarias e indispensables, y cómo entonces yo puedo llevar ese desarrollo del pensamiento a que el estudiante haga metacognición y aplique resolución de problemas y hagas muchas cosas. Así que partiendo de esa premisa, nosotros vamos a hablar, yo quiero plantear, obviamente las investigaciones están claras en lo que plantean, pero si pueden ver la imagen, esa es una figura que plantea de la primera universidad del mundo, la famosa Universidad de Bologna. Usted conoce esa historia. Si usted ve esa imagen que esté ahí, los que puedan visualizarla bien, notan que no hay mucha diferencia de las aulas del hoy, antes del COVID. Antes del COVID la aula era muy parecida, y esto hace miles de años, ciertamente no ha cambiado mucho. Esto entonces conlleva un gran reto. Conlleva un gran reto porque tú no puedes usar la misma estrategia que usabas en la presencialidad, usarle en la virtualidad. Eso sería imposible, de hecho sería necedad. Y más aún cuando esperas diferentes resultados. Esa es la diferenciación práctica de necedad. Así que mire y visualice. Si notan la foto, hay unos que están tratando de aprender y otros tratando de enseñar. Yo siempre digo que es el juego entre el que trata de enseñar y el que trata de aprender. Y yo creo que no podemos caer en ese juego. Eso tiene que estar bastante vinculado a la hora del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y con esta tercera transparencia te dejo, que es la parte de entonces ese reto de la diversidad generacional que tenemos. Tenemos una diversidad generacional que tenemos que responder a ella. No es lo mismo cuando tú un aula tienes solo una generación. Tú tienes muchas generaciones conviviendo en una sola aula, un salón, igual con diferentes estilos de pensamiento, de creencia, de contextos sociales, que obviamente Marco conoce bastante de eso, con una capacidad intelectual en su definición básica, en lo que le ha permitido socialmente o familiarmente desarrollar, con muchos desfases, tal vez con unos vínculos, ¿verdad? Unas lagunas intelectuales que tal vez no pueden responder efectivamente a lo que nosotros estamos proveyéndole en ese momento. Así que hay un reto bien grande en esos procesos. Así que te planteo esto, doctor Marco, y aquí nos servimos con la mesa. Tenemos un reto de una diversidad generacional. Tenemos que cambiar este sistema que vemos en esa foto, donde una persona está tratando de enseñar y otra tratando de aprender. Y entonces te planteo, obviamente las investigaciones han demostrado que tenemos que aplicar aprendizaje activo, desarrollo de competencia y la estimulación del pensamiento del individuo. Así que esas tres transparencias yo creo que pueden ser un gran fundamento para nosotros entonces comenzar a aplicar. Para ti, Marcos, en tu experiencia pragmática, igual yo sé que teórica, ¿qué es aprendizaje activo y por qué tenemos que hablar de él y aplicarlo desde tu óptica, Marco? Claro, mira, me gusta cómo comenzaste por varias razones. Primero porque presentaste una imagen, yo soy amante del arte y me remontó, es una imagen medieval, porque las universidades son instituciones medievales. Total. Yo siempre bromeo mucho con mis compañeros y yo les digo que nosotros, las universidades y las instituciones educativas en general, nos hemos quedado con ese espíritu medieval
todavía, se nos hace muy difícil despegarnos de ello, ¿no? En aquel tiempo, la información estaba controlada. En aquel tiempo, en la Edad Media, la información era de unos pocos y esos pocos decidían compartir la información cuando ellos quisieran, a las que ellos quisieran y como ellos quisieran. Había un control social de la información. Ese control de la información poco a poco se va saliendo de las manos cuando inventa la imprenta, y entonces poco a poco ese conocimiento se empieza a diseminar y la gente aprende a leer, a escribir, se multiplican las instituciones educativas, se democratizan las instituciones educativas poco a poco, y llegamos a esta era donde estamos nosotros, donde entonces no solamente ya no estamos en aquella era donde 2 o 3 controlan la información, sino que nosotros estamos en la era de la información, o sea, donde abunda la información. Y por lo tanto, cuando yo me posiciono como docente, me tengo que preguntar qué yo necesito. Y ahí es donde entra el aprendizaje activo. ¿Cómo yo defino el aprendizaje activo? Pues me parece que es importante que yo tenga una enseñanza donde el estudiante no sea un recipiente, sino que sea un participante activo, donde yo pueda convertir al estudiante en un participante activo y por lo tanto el proceso de aprender, que él tenga un rol activo, o sea, que él no simplemente llegue a recibir algo, sino que el proceso de aprendizaje pueda ser un proceso donde él esté haciendo algo y que participe activamente, valga la redundancia, en obtener ese aprendizaje. Y qué bueno que nosotros hablamos de aprendizaje activo, porque el término nos habla de aprender, no solamente de recibir información, sino de aprenderla. Como tú hablabas ahorita, ¿verdad? Cuando hablabas del proceso del ABC, ¿verdad? De yo poder, ¿verdad? Tener esa metacognición y poder llevar al estudiante a pensar por sí mismo, a tener unas ideas propias acerca de los conceptos que yo enseño. Si yo quiero que eso ocurra, pues el aprendizaje activo me tiene que llevar a incluir a ese estudiante. Así que para mí el aprendizaje activo es el proceso en el que yo incluyo, o desde el punto de vista del aprendiz, en el que yo me incluyo en mi proceso de aprender, ¿verdad? Así que yo como docente tengo que incluir, tiene que haber un aula inclusiva para ese proceso de aprendizaje, ¿verdad? Oye, Marco, y partiendo de esa premisa y la gente sabiendo lo que implica el aprendizaje activo, lo que debemos hacer, ¿qué cosa, y siendo bien transparente, me gustaría saber tu óptica, qué cosas estamos haciendo mal? O sea, ¿qué cosas estamos haciendo mal desde la óptica de la virtualidad? Como profesores, como maestros, desde tu experiencia, de lo que has visto, lo que también hiciste, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo mal todavía, a pesar de que ya llevamos aproximadamente 5 o 6 meses de esta pandemia mundial? ¿Qué cosas todavía estamos pecando, estamos errando como docentes? Mira, a mí me parece que una de las cosas que estamos haciendo mal en el ambiente virtual es todavía tratar de ponerle la camisa presencial a lo virtual, ¿verdad? Estamos tratando de a veces empujar, aunque no quepa, todo lo que nosotros tratábamos de hacer en el contexto presencial. E incluso estamos tratando de replicar cosas que no nos funcionaban en la presencial. Y yo quiero enfatizar un momento eso, ¿verdad? Porque hay muchas personas extrañando y con una melancolía acerca del ambiente presencial. La pregunta que nos tenemos que hacer es si eso que nosotros estamos extrañando nos funcionaba en el ambiente presencial. Y la respuesta es que en muchas ocasiones no. Y entonces cuando nos vamos a la virtualidad, ¿qué estamos haciendo mal? Mira, estamos tratando de hacer una videoconferencia donde yo esté 2 horas reproduciendo información y los estudiantes estén mirando como si estuvieran mirando Netflix. Y yo tengo que decir algo, o sea, por más interactivo que yo trate de ser, yo no puedo competir con Netflix. Yo no puedo competir con una serie de televisión. Yo no puedo competir con YouTube, que es el escenario donde los estudiantes se sientan a mirar una pantalla sin interactuar. Pues a menos que tú seas Netflix y tengas la capacidad de
atraer a ese estudiante y cautivarlo de manera tal que el estudiante quiera seguir pegado como la gente hace con Netflix, pues yo creo que entonces tenemos que tener cuidado con pensar que el yo estar hablando en una pantalla tanto tiempo me va a funcionar, ¿verdad? Lo otro que yo creo que estamos haciendo mal es que estamos tratando de reproducir las actividades del modelo presencial, y otra vez son actividades en las cuales el estudiante, en vez de participar en aprender, está simplemente tratando de repetir o regurgitar un material sin haberlo procesado, ¿verdad? Y esos son aspectos que tenemos que tener cuidado, otra vez, porque nos hace falta para un aprendizaje activo la inclusión y la participación del estudiante. Claro. Y yo creo que nos tenemos que preguntar si la participación está presente en nuestras clases. ¿Cuán partícipes están siendo nuestros estudiantes? ¿Cuánto están interactuando con nosotros? ¿Cuánto estamos nosotros diciendo y cuánto están ellos descubriendo en el proceso de aprendizaje, que es muy importante? Acabas de decir algo que ahora mismo anoté varios puntitos, creo que son 8, los voy a compartir rápido, mientras me gustaría comenzar a recibir preguntas de nuestra audiencia en confianza, preguntas, comentarios. Usted sabe que nosotros siempre estamos muy disponibles para poder contestar preguntas, igualmente mencionar comentarios extraordinarios que siempre nuestra audiencia nos ubica. Pero cuando dijiste Netflix, y tengo que obviamente aplicar aquí un poquito de neurociencia, ¿por qué a la gente le gusta Netflix o le gusta YouTube o las redes sociales? Y hay varios elementos muy importantes que el cerebro necesita para nosotros poder captar la información y poder procesarla. El cerebro, tú tienes que entender cómo funciona para saber cómo jugar con él y cómo llegar al aprendizaje. Si tú no conoces el cerebro, por eso que plataformas como esta, plataformas como Vinca, estamos obviamente difundiendo las neurociencias cognitivas aplicadas, porque ciertamente entender el cerebro te va a llevar a un extraordinario mundo de la comprensión. Pero mira las características de Netflix o mira las características de YouTube. Te voy a dar algunas que acabo de escribir ahora mismo. Número 1, una de las características que tiene Netflix o una película, una serie o YouTube es una historia. Vaya notando por ahí. Número 1, la primera característica, hay una historia. Tu clase, si tú quieres convertir, de hecho, acabo de desarrollar una conferencia, una clase tipo Netflix. Si tú quieres una clase tipo Netflix que la gente pueda procesar y los sistemas atencionales estén ahí, número 1, tiene que haber una historia. Si no hay una historia que contar, si no hay una historia atractiva, la gente no va a terminar la serie y la gente no va a ver tu clase. Número 2, las emociones. Si una serie no tiene emociones, si no hay suspenso, si no hay de momento altos y bajos en la serie, si alguien tal vez no muere, si alguien de momento no revive, alguien no se enamora, la gente no se va a vincular emocionalmente con la serie. Número 2, el número 3, la curiosidad. La curiosidad es un elemento indispensable en una clase. Si tu clase no es curiosa, ciertamente no vas a poder. Número 4, la secuencia, porque las series, Marcos, tienen secuencia. Así es. La secuencia es bien importante, de hecho, esa parte del lóbulo frontal, esa planificación, esa estructura, el ser humano le gusta la secuencia. Otro, el misterio. Las series, Netflix, todo este tipo de entretenimiento plantea mucho misterio en el proceso. Otra, la número 6, voy por ahí, la expectativa. La expectativa es un concepto trascendental para el cerebro. El cerebro necesita expectativa. Número 7, estar relajado. ¿Tú ves Netflix para qué, Marcos? Para relajarte, para bajar tensiones. Pero imagínate que cuando tú vayas a una clase te sientas que presionado, ansioso, angustiado, tenso. Pues ciertamente. Y último, no menos importante, para que puedas ahí igualmente aportar, tenemos que mantener una clase totalmente en todos los elementos que le rodean, sustancial y pertinente. La famosa palabra, la pertinencia, que sea sustancial, que el estudiante lo que está aprendiendo allí, oye, yo lo puedo aplicar en todos los elementos de mi vida. ¿Qué tú crees ahí ya, el aprendizaje tipo Netflix? Mira, ¿cuándo es que es la conferencia? No, voy a desarrollarla. Ya tengo un tema nuevo para desarrollar una conferencia con esos elementos de estimulación neurocognitiva. Está excelente. Mira, yo creo que te has dado la clave, porque los puntos que tú acabas de traer nos llevan a nosotros a reflexionar si nosotros estamos pensando nuestra clase con una planificación hacia
hacia cautivar mi estudiante, ¿verdad? Ujú. A veces nosotros pensamos en la clase en nosotros, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué aprendí yo? ¿Qué hacía yo? Pero yo planifico al contrario, de allá hacia acá. Yo planifico qué les atrae a ellos. Una de las cosas que yo siempre le planteo a los docentes cuando doy talleres es qué cosas inquietan a tus estudiantes, cuáles son las cosas que los mantienen a ellos despiertos, cuáles son las cosas que les obsesionan, porque con eso es que nosotros competimos. Y tú mencionaste algo que es lo de mantener una historia, que a mí me parece importante, ¿verdad? Cuando yo quiero explicar un concepto, yo tengo que vivírmelo y tratar de hacer que eso, cuando yo lo comunique, pueda llegar al otro lado con efectividad, ¿verdad? Claro. Pero yo tengo que crear esas condiciones. Y para crear esas condiciones que tú has mencionado, es que yo tengo que convertir mi clase virtual en un evento donde se puedan dar esas condiciones. Me explico. Si yo quiero que ese estudiante no se sienta tenso y se sienta atraído y se sienta relajado y pueda tener su atención dispuesta, pues yo tengo que crear una clase para que el estudiante pueda entender que no tiene problema, que yo no tengo problemas en que presente sus dudas, que yo no tengo problemas en que él hable, que yo no tengo problemas si él apagó la cámara, yo no tengo, o sea, porque mira lo interesante, si yo hago que la clase, el estudiante se sienta cómodo, poco a poco ese estudiante se va a sentir motivado a hacer las cosas que quizás yo quisiera obligarlos a hacer. Definitivo. ¿Verdad? A veces yo quiero que los estudiantes contesten, pero la pregunta, ¿era algo que motivaba a los estudiantes a contestar? Wow. La manera en que nosotros planteamos el tema, ¿era algo que se entendía o era simplemente algo de sí o no? ¿Verdad? Porque a veces no tenemos la respuesta que queremos porque no estamos preguntando las preguntas que tenemos que preguntar, ¿verdad? A veces las reacciones dependen mucho de a qué están reaccionando, ¿verdad? El estudiante, yo tengo muchos colegas que me dicen, es que yo me siento que estoy hablando solo. Es que muy probablemente estás hablando solo. Hay una palabra clave en la neurociencia cognitiva aplicada, es el estímulo. La gente que nos sigue, la audiencia sabe, ya aquí la audiencia que nos sigue son casi expertos, la mencionan mucho en los comentarios, el estímulo es trascendental. Tengo algunas preguntas, Marcos, para ti. Sí, A nosotros nos gusta obviamente integrar a la audiencia. Tengo a Lauria, nos escribe por ahí, Lauria, voy a mencionar tu pregunta ahora rapidito. ¿Cuánto tiempo, me gusta esta pregunta porque siempre surge, cuánto tiempo es lo ideal para que un alumno esté conectado a una pantalla o una clase virtual, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo recomendado? Hay muchos estudios que ya están saliendo sobre eso. Marco, tu opinión. Mira, en mi opinión, y como tú dices, hay muchos estudios y a veces, ¿verdad? Esos tiempos pueden variar, depende de la disciplina y tal. Yo siempre parto de la premisa de que menos es más. Es mi approach, mi acercamiento. Menos es más. Yo creo que lo que no se discutió, por ejemplo, en una hora máximo, ya el resto puede ser que esté hasta de más. Eso no quiere decir, ¿verdad? Porque cada cual a veces en las instituciones tienen unos requisitos y les piden estar una serie de tiempo. Hay clases que duran más porque son una vez a la semana y a lo mejor me dicen, pero profe, pero yo tengo que dar una clase de 2 horas o de 3 horas. ¿Y qué yo hago en una clase de 3 horas? Pues piénsala en segmentos, ¿verdad? Piensa eso como un evento de varias horas. ¿Qué tú haces cuando tú vas al teatro y tienes una obra de 3 horas? Hay un intermedio, hay un espacio de dividir una cosa de la otra. Hay actos, acto 1, acto 2, acto 3, acto 4, ¿verdad? Eso me permite a mí dividir el material. Y yo pienso que, ¿qué yo puedo hacer? Pensemos un momento, ¿qué yo puedo hacer en media hora? ¿Qué es lo más que puedo hacer en media hora? ¿Puedo tener una planificación donde pueda tener una introducción, una exposición del material, un tiempo de interacción con los estudiantes, de reflexión y de cierre? Si yo puedo hacerlo en media hora, pues entonces puedo luego el otro tiempo utilizarlo para aclarar dudas, para poder consultar con los estudiantes y discutir material. O sea, a veces pensamos en la clase como el tiempo en que yo voy a estar hablando, y eso no necesariamente es así. Yo te voy a poner de ejemplo mi clase. Yo tengo una clase, y ahora mismo estoy dando una clase, cuyo tiempo
obligatorio es 2 horas y media. Ujú. Ahora, ¿cuánto yo invierto en ese tiempo con el estudiante? ¿Verdad? Al inicio, yo estoy interactuando con ellos de manera relajada. Hay 10 minutos de hola, ¿cómo están? ¿Cómo la han pasado? ¿Cuáles son sus inquietudes? Cuéntenme. Y un poco que yo les cuento algo de mí. Pues miren, hoy he tenido un día de tal manera, y todavía esa parte ni se está grabando, ni estoy. Esto es una parte de nosotros poder acercarnos. Ellos suelten sus tensiones, que se rían un poco, que me escriban en el chat y a veces se ríen y ya tú sabes que hay una apertura. Y luego de eso, entonces entramos en la clase, pero la primera parte de la clase, ¿qué dudas han tenido sobre lo que estuvieron realizando? Vamos, quiero abrir el micrófono. Y mira, todo el mundo empieza, profe, tal cosa, profe, tal cosa. Así que estamos a veces 15, 20 minutos aclarando dudas, porque eso es importante, porque ese espacio es importante, estamos discutiendo la clase. Total. Y entonces, luego pasamos a la parte del contenido y luego tenemos una parte de interacción y el estudiante se siente que no está haciendo lo mismo. Vamos poco a poco diciendo, ok, ahora vamos a cambiar el libreto. Cambias el Y ahora estímulo. vuelve y te lo cambio, seguro. Cambias el estímulo. Mira, Y como tú dices, en la parte del cerebro se necesita ese cambio de estímulo constante. Sí, eso es total. Voy a mencionar algunos comentarios extraordinarios por acá que tengo de nuestros compañeros acá en Neuroestrata y Latinoamérica. Luz Mercedes dice comentarios extraordinarios y yo con mucha deferencia soy presidente de una institución y puedo decir que muchas veces es real. Hay instituciones que no han comprendido la virtualidad y piden que niños y aún jóvenes estén 4 a 5 horas conectados frente a una computadora. Eso es inaudito. Eso es totalmente inaudito, real. Estoy de acuerdo con usted. El decano que exija eso no entiende lo que es educar. Grisel también me dice por acá, considerando el concepto activo de la virtualidad, hay que poner movimiento, interacción dinámica para que ese estudiante haga conexión, utilice los sentidos. Me encantó, Grisel, saludos. Haga movimiento. El profesor debe diseñar esa experiencia. Quiero seguir por acá, Marco, a ver si veo otra pregunta que para ti. Sí, claro. Helen, por ejemplo, Helen me dice que enseñar lo que el estudiante quiere aprender, ¿verdad? Eso es interesante. A veces enseñamos tantas cosas y no sabemos si el estudiante realmente quiere aprenderlo o no quiere aprenderlo. Eso es muy, muy importante que nosotros lo consideremos en el proceso. Voy a mencionar y voy a poner aquí en pantalla algo interesante que me parece a mí que son unos consejos que anoté para hoy, para la audiencia, que le pueden dar un poquito de contexto. Son 5 conceptos. De hecho, el primero lo mencionaste ahorita mientras estabas hablando. 5 consejos puntuales para manejar todo lo que tiene que ver con la virtualidad. Primer consejo, no estar más de 20 minutos hablando sin ninguna actividad o interacción. O sea, si tú estás, y eso la literatura lo plantea, si tú estás más de 20 minutos hablando corrido con el PowerPoint arriba, por ir para abajo, vas a perder, esos son los niveles atencionales simples del cerebro. Lo vas a perder al estudiante, no se te va a mantener conectado porque el estudiante ciertamente necesita diferentes estímulos y diferentes interacciones. Así que primer consejo, no estés 20 minutos corrido hablando tú solo. 20 minutos, ese segmento de tu parte teórica o hablar, y después entonces entras a otros estímulos, una actividad, un diálogo, una pregunta estimulante, un foro, un multiple choice, ¿verdad? O un escoge, ¿verdad? Usas diferentes técnicas de avalúo para que puedas lograrlo. Consejo número 2, convertir el aula virtual en una sección de coaching educativo y conversación. El doctor Marco lo mencionó. Como tú conviertes tu aula en un lugar de conversar, un lugar de diálogo, que no sea simplemente un lugar para que el profesor hable. Número 3, PowerPoint interactivos, por favor, con casos, con ejecución de estudiantes. No hagan PowerPoint muy, muy simple, ¿ok? 4, ambientes para resolver problemas y aplicar conocimiento. Usted tiene que darle caso a los estudiantes. Ok, mi gente, la semana pasada aprendimos unos conceptos básicos. Llevamos 20 minutos hablando de esto, ahora les voy a un caso. Resuelvan. Aten los conceptos. Y eso es bien importante. Y último consejo, integrar material grabado y lecturas de acción para clases asincrónicas. Que cuando vengas a tu clase entonces sincrónica sea distinto y no sea aburrido. Así que yo creo que son 5 consejos puntuales que me parece a mí que te pueden ayudar de una manera bastante pragmática a aplicar aprendizaje activo en el aula virtual.
¿Qué tal, Marco? ¿Algunos de ellos que puedas comentar? No, mira, a mí me parecen importantísimos todos, pero algunos los hemos discutido un poco. Quiero concentrarme en dos cosas que has dicho. La parte de incluir casos, estudios de casos para que ellos puedan reaccionar. Porque, otra vez, los estudiantes están bien callados, pero la pregunta es, ¿había algo a lo que ellos tenían que reaccionar o simplemente tú querías que ellos reaccionaran porque sí? O sea, hay un término que yo sé que tú conoces muy bien porque lo trabajamos mucho en las redes sociales. Está lo que se llama el call to action en inglés. Yeah, claro. El llamado a la acción. La pregunta es, ¿cuál es el llamado a la acción que hay en tu clase para que ese estudiante responda? Me encantó, ¿Cuál es ese Marco. estímulo? Me encantó porque eso es un concepto de redes sociales o de venta. El call to action es un concepto de venta donde tú tienes que tu anuncio tiene que tener wow, me encantó para aplicarlo en la clase, Marco, me gustó eso. Sí, porque ese call to action es el que va a provocar esa respuesta. Así que si mi clase no tiene un call to action, no tiene un llamado a la acción, no hay una respuesta natural. Pero cuando yo hago un llamado a la acción, el estudiante se siente invitado a responder. Por ejemplo, y lo discutí esta semana yo en un Facebook Live, ¿hay alguna encuesta en tu clase para que el estudiante pueda responder inmediatamente a algún tema? ¿Hay alguna pregunta que ellos tengan que algún acertijo? ¿Hay algún acertijo que ellos tengan que resolver y a lo mejor resolviendo el acertijo van aprendiendo un concepto, ¿verdad? Claro. Para llevarlos a algo práctico. Eso es una parte. Me encantó. La otra parte que creo que es importante es el material asincrónico. Yo creo mucho en el material asincrónico, porque creo que ahí está ese espacio para que el estudiante a su tiempo, en su momento, pueda trabajarlo. Y que nosotros podamos confiar en ese material asincrónico. Diseñemos materiales para que los estudiantes puedan procesar un contenido fuera de la clase virtual, de manera que cuando lleguen a la clase virtual puedan discutir el contenido, trabajar con ellos, puedan aclarar sus dudas. Pero imagínate que yo llegue al salón virtual a tratar de explicar un contenido complejo y que el estudiante, esta es la primera ocasión en que se encuentra con él. Claro que el estudiante va a estar un poco bloqueado porque tú le estás introduciendo un material nuevo en medio de una videoconferencia. Pero si ya el estudiante ha tenido contacto con eso y ese material asincrónico incluía material audiovisual, tenía algún ejercicio práctico, tenía la oportunidad de leer, de ver, de escuchar, trabajaste en las inteligencias múltiples, el estudiante llega al salón y no llega desprovisto, sino que llega con alguna preparación, ¿verdad? Y entonces yo puedo tener una oportunidad de interacción porque hay una base ya, ¿verdad? No es en el vacío, sino que está dentro de un contexto, ¿verdad? Total. Y si eso lo amarramos a los otros puntos que hablaste, pues me parece que vamos a tener una clase mucho más rica y más completa. De hecho, aquí hay unos comentarios extraordinarios. Aquí hay la gente de verdad que unos comentarios muy buenos. Por acá quiero leer todos, la mayoría de ellos, así que ponga sus preguntas, comenta, me gustaría leerlos casi todos. Saludos a doctora Elena Maldonado, de hecho, una gran maestra, una gran profesora, educadora que trabaja mucho aprendizaje activo. De hecho, trabajó por mucho tiempo conmigo en un proyecto de aprendizaje activo. Ricardo Guerrero dice un comentario muy bueno. En esta nueva realidad se debe dejar claro la diferencia, conceptualizar entre una hora académica anterior y una hora de conexión actual. O sea, realmente esa diferenciación que tenemos que hacer de la conceptualización y la acción que nosotros tenemos que hacer en el aula, ciertamente es un ambiente lúdico, como dice aquí la licenciada Diloné. Ella dice, el maestro debe generar un ambiente lúdico para que el niño descanse su cerebro y pueda generar, obviamente, esos estímulos necesarios durante el proceso de aprendizaje. Acá mencionaron la palabra, sí, es call to action, en español sería el llamado a la acción, ¿verdad? Un llamado a la acción donde tú aplicas situaciones de la vida real, haces que ese conocimiento teórico tenga vida, no necesariamente lo deje en el vacío. Y veo mucha gente ahí comentando, voy a presentar otra vez lo que hablamos ahorita. Yo también pienso que es importante aclarar que hay varios modelos de enseñanza, ¿verdad? Metodologías que se desprenden del aprendizaje activo. Hay muchos de ellos. El aprendizaje basado en problemas y en proyectos, que son dos de mis favoritos.
Y la gente me pregunta, Isaac, yo que llevo tiempo adiestrando en esta pandemia y aprendiendo también, esos modelos, esas metodologías se pueden aplicar virtualmente, y yo siempre digo, por supuesto, porque el aprendizaje basado en problemas no depende del contenido, depende de las situaciones y de cómo ese estudiante hace una metacondición con lo que tú le estás enseñando y los proyectos, sin lugar a dudas. Así que el aprendizaje activo tiene muchas estrategias y técnicas que nosotros podemos trabajar en el aula virtual. Y le voy a poner ahí en pantalla, muchos están escribiendo, repasar un poco los 5 consejos que Marcos y yo le estamos puntualizando, no estar más de 20 minutos hablando ahí en la pantalla, corrido, sino que después de 20 minutos toma un llamado a la acción, haz una actividad, puede ser una pregunta estimulante, un foro, una encuesta, algo. Momentos de descanso, póngase de pie, estírese, haga así, estire los brazos, haga conmigo, haga ejercicio, mueve la espalda. Yo creo que eso es bien importante, el movimiento del cuerpo. Convierte el aula en un proceso de coaching. Los PowerPoint, que sean más interactivos, hablamos, ambientes para resolver problemas y aplicar conocimiento, y el material grabado, etcétera. Aproveché y puse lo que dijimos ahorita random. Después yo voy a hacer un taller, clase como Netflix, ¿verdad? Y ya después le pongo un título más bonito, pero eso fue algo que surgió ahorita. Si Netflix, si YouTube, los estudiantes le gusta y la gente se pega, pues yo tengo que entender qué cosas estimula Netflix en el cerebro. Y la pregunta sería, wow, ¿qué cosas estimula Netflix en el cerebro o ese tipo de plataformas para que la persona se quede pegada a una pantalla? Pues 8 cosas escribió ahorita rapidito y las voy a repasar para que obviamente podamos cerrar con eso y contestar algunas preguntas. La historia, tiene que haber una historia. Si no hay una historia en tu clase, que contar una historia estimulante no va a funcionar. Las emociones, sin lugar a duda. La curiosidad, la secuencia, el misterio. Me gustó la palabra que tú usaste ahorita, Marco, el acertijo. Que hay un acertijo en el proceso. La expectativa, el relajamiento en la clase y la sustancia o la pertinencia. Así que me parece que esos son conceptos que nos van a poder ayudar a aplicar aprendizaje activo. Estamos tratando de ser bien pragmáticos, porque si te voy a hablar de una clase y de la historia del aprendizaje activo, no valdría la pena en este momento. Marco, ¿qué crees de lo que estamos hablando? Veo varios comentarios por ahí. Estoy leyendo algunos comentarios y me alegra que estén conectados y compartiéndonos sus pensamientos al respecto, porque me parece que es bien importante, ¿verdad? Yo creo, Isaac, que nosotros tenemos que pensar que esta situación de esta pandemia nos ha llevado a nosotros a hacer cosas que de otra manera nos hubiéramos tardado muchísimo en hacer, ¿verdad? Hemos tenido ciertamente ha sido un poco caótico el tiempo, pero mira, a veces estos momentos caóticos nos permiten a nosotros ver cosas que antes no veíamos, hacer cosas que antes no hacíamos. Total. Y a mí me gusta pensar que estos tiempos son oportunidades. Y yo creo que esto es una gran oportunidad de nosotros poder rediseñarnos y reinventarnos como profesores, como docentes, ¿verdad? ¿Qué cosas? Y ojo, que las cosas que estamos hablando aquí no son exclusivas del mundo virtual, ¿verdad? No. Porque yo te voy a plantear algo. No es bueno estar hablando más de 20 minutos sin parar en ningún contexto. En ningún contexto. No, que gracias por aclararlo. De hecho, en ningún contexto. De hecho, lo que estamos hablando aquí, o esta base teórica de investigación que estamos trabajando, de hecho, por ahí está Elena Maldonado, una experta en esa área también, todo esto tiene que ver con investigaciones presenciales y también la virtualidad. O sea, lo que pasa es que, Marco, la gente no sabía cómo hacerlo presencial. Imagínate tú cómo hacerlo virtual. Es complicado lo que tú planteas. Me gustó tu aclaración. Sí, y yo lo digo porque es que yo creo que estamos logrando hacer unas cosas y yo quiero que entonces nos llevemos esas buenas costumbres para el escenario presencial. O sea, cuando yo regrese a mi salón presencial, yo quiero poder tener una clase activa también, ¿verdad? Yo quiero poder integrar a mis estudiantes, yo quiero poder dividirlos en grupos, yo quiero poder hacer ese elemento lúdico, no se puede perder. Y yo creo que quizás el mensaje central, un poco ahorita comenzamos hablando sobre quién posee la información, ¿verdad? Yo enseño historia y yo estoy muy claro que lo que yo enseño se consigue completamente en Internet. Claro. Completamente. Claro. Y que tú puedes entrar a YouTube y existen documentales y videos explicativos que son mucho más entretenidos que yo. Hoy bendito. National Geographic. Wow, impresionante. Bendito. Entonces, la pregunta es,
¿soy yo ahora todavía el faro de Alejandría que posee la información y que le voy a dar la información al estudiante cuando yo quiera? No. Este tiempo me exige a mí entonces ser quien va a ayudar a ese estudiante a aprender esa información. Por lo tanto, ya mi rol cambia, ¿verdad? Claro que yo voy a proveer contenido, pero ahora yo proveo contenido con un propósito y ahora yo voy a tratar de que esta relación sea una relación dual donde el estudiante se incluya, participe, descubra, y esos momentos, Isaac, donde uno se da cuenta, yo le llamo los aha moments, esos momentos donde el estudiante hace, oh, claro, y lo entiende, y allá en el cerebro comprensión. Hubo esa comprensión. Yo vivo para esos momentos. Ese es el momento donde yo digo, lo logré. No soy yo explicando algo solamente, es el estudiante aprendiendo algo, procesando ese material, entendiéndolo. Para eso yo necesito aplicación, yo necesito elementos que me lleven a que ese estudiante se sienta que está en ese proceso como los niños. Como los niños cuando cogen y no entienden algo y se lo meten a la boca y siguen experimentando hasta que lo encuentran, ¿verdad? Pues, si le damos esa misma oportunidad a los muchachos para que puedan ir tocando, aprendiendo, explorando, yo creo que vamos a tener una clase muy rica y nos vamos a sentir más satisfechos porque vamos a ver en ellos esa satisfacción, esa alegría de que están aprendiendo, en efecto, porque hay un aprendizaje activo, hay una actividad en medio de su proceso de aprendizaje. De hecho, ahí voy esa pregunta, ya finalizando, me gustaría que haga pregunta. De hecho, vamos al final a dar una gran sorpresa. Marcos tiene algo por ahí. Siempre nosotros decimos a nuestra gente que tenga algo para nuestra audiencia. Usted sabe que nosotros regalamos acá becas para diplomados, ¿verdad? Siempre estamos obsequiándole cosas para que usted siga creciendo en su conocimiento. Así que Marco tiene algo por ahí interesante que ya mismo nos va a decir, así que no se vaya. De hecho, esa pregunta la quiero dejar para cerrar contigo, Marco. Ténmela por ahí, que yo sé que tú conoces mucho de esa área. ¿Qué aplicaciones o tal vez algunas actividades específicas? Porque tenla por ahí, ¿verdad? Tenla tal vez por ahí, porque yo sé que tú conoces mucho. ¿Qué aplicaciones adicionales, integración de tecnología, podremos nosotros obviamente aclarar? Pero antes que tengas esa contestación de esa pregunta, quiero seguir leyendo acá. Dice que los momentos, wow, le gustó esa parte de los aha moment por ahí. Dice por acá Mari Martínez, debe combinar el hablar y realizar estrategias de aprendizaje, debe haber una combinación ciertamente. La planificación que debemos tener, hay unas preguntas interesantes y hay unos retos también. Por ejemplo, nos comentan qué hacemos con los estudiantes que no tienen conectividad. Eso es un reto impresionante. De hecho, nosotros estamos ahora partiendo de la premisa del estudiante que tiene conectividad. Es importante aclararlo. Estamos partiendo de la premisa del estudiante que tiene conectividad porque ciertamente ese es un planteamiento de problema totalmente distinto que conlleva, unos esfuerzos adicionales de la institución y del país. Dice por acá, saludos y felicidades. De pronto conocen algún tool para calificar writing en inglés, ¿verdad? ¿Cómo calificar el writing en inglés? Podemos buscar. Tengo alguna cosa de la web, Feedback Sophie, lo conoció por ahí. Hay varias herramientas muy buenas que usted puede tener para poder hacer aún evaluaciones virtuales. Así que ya Marco ya mismo nos dirá algunas cositas que tiene por ahí. Yo siempre comento algo, Marco, antes de ir a tu contestación final, de que nos digas algunas actividades y algunos tools, ¿verdad? Herramientas. Seguro. Yo siempre digo que cuando tú vayas a pararte delante de una audiencia, cualquiera que sea, salón de clases, cualquiera que sea, si lo que tú vas a decir, mira lo que yo voy a ser bien retórico. Si lo que tú vas a decir, otra persona lo puede ver en Netflix, en YouTube o en Google, repiensa lo que vas a decir. Mira, se escucha. Exacto. Si lo que tú vas a plantear en esa clase en 2 horas, en 3 horas, se puede conseguir en Google, pues entonces el profesor no es necesario. Pues entonces no te necesitan ese día. Ahora, si nosotros necesitamos profesores, que creo que son, indispensables en el mundo, los educadores, sin lugar a duda, pues entonces, ¿qué cosas el profesor o el educador va a dar que no lo va a conseguir en YouTube y en Google? Esa pregunta yo creo que aquí me la contesta. Ahí está. ¿Qué el estudiante no va a conseguir en Google y en YouTube que tú se lo puedes dar? ¿Y cuál es la contestación a esa pregunta? Yo tengo varias contestaciones. Los casos, la experiencia, los casos vividos, cómo tú transmites más que la teoría, cómo tú transmites resolver problemas. Por ejemplo, de administración de empresas. Yo tengo 2 áreas de conocimiento. Administración de empresas y la parte educativa. Cuando yo le digo a una persona, cuando tú recibes una empresa en un momento difícil,
cómo tú aplicas gerencia moderna, eso no es tan sencillo como tú leerle un libro. Así es. Eso tú tienes que aplicarlo. Así que me parece a mí que esa parte y esa contestación de esa pregunta es muy, pero que muy importante contestarla. Así que, Marco, ¿qué tal? ¿Tenemos por ahí algunas actividades? No, chacho, tienes ahí, muchachos, eso último que tú soltaste ahí es como para otro capítulo, otro episodio más de... Mira, no, de aquí tal vez nos caen chinches. Mira, hay una cosa que quiero decir antes de contestarte la pregunta. Claro. ¿Verdad? Porque mencionaron algo de los estudiantes que no tienen conectividad. Yo tengo un taller, de hecho, que doy que se llama así, cómo trabajar con estudiantes sin recursos tecnológicos, porque creo que es importante nosotros abordar esa realidad que está en todos nuestros países, ¿verdad? Estamos, como tú dices, partiendo de la premisa de la conectividad, pero ¿y qué cuando no hay conectividad o cuando hay baja conectividad? Yo creo que son cosas que tenemos que abordar, porque a veces perdemos de perspectiva eso, y nuestra clase virtual tiene que estar diseñada también para esos estudiantes, y a veces quizás hay cosas que no vamos a poder resolver, pero digamos, podemos tener esos acomodos para que nuestra clase sirva también para aquellos que no pueden tener una conectividad saludable, ¿verdad? Pero mira, varias actividades que me parecen importantes para hacer esa clase activa, ¿verdad? Yo, en primer lugar, creo mucho en nosotros trabajar en grupos, en pequeños grupos. A veces tenemos grupos grandes, pero ¿qué tal si nosotros partimos ese gran grupo en grupos pequeños y utilizamos lo que tiene muchas... Se puede, mira, incluso plataformas como Zoom, como la que nosotros estamos hablando ahora mismo, que sé que muchos docentes están utilizando Zoom para el salón de clases porque así lo hacen sus instituciones. Claro. Zoom tiene lo que le llaman ellos los breakout rooms, donde tú puedes dividir a todos los estudiantes en salones, literalmente salones virtuales donde van a estar 3, 4 estudiantes, y eso es una oportunidad para, por ejemplo, aplicar. Ya tú has discutido un material y les diste hiciste ese llamado a la acción donde hay algo que resolver o un problema que trabajar, pues a lo mejor lo podemos trabajar en pequeños grupos y ya no soy yo dando la clase, sino que están ellos discutiendo entre ellos, entre pares, y eso lo podemos hacer desde la virtualidad. Se puede hacer en varias plataformas. Prácticamente todo lo que son los LMS, ¿verdad? Los Learning Management Systems, todos los Blackboard, Moodle, tienen esta facilidad, ¿verdad? Así que yo creo que es una oportunidad para nosotros poder experimentar eso. No estamos perdiendo el control porque yo puedo visitar esos pequeños salones virtuales mientras ellos están ahí, y eso me permite a mí, ¿verdad? Darle dinamismo, los muevo de lugar, es como si los estuviera moviendo de salón. Así que eso es una oportunidad. Otra cosa que me parece importante es nosotros trabajar con lo que son las pizarras virtuales que tienen estos sistemas, ¿verdad? Lo tienen casi todos prácticamente, Teams, Zoom, Blackboard, Moodle, todos tienen una pantalla blanca, muchas veces le llaman whiteboard, es una pizarra en realidad. Y no hay que tener un aparato que sea con la pantalla táctil, porque en realidad yo puedo hacerlo de la manera más rudimentaria, que es tirando rayas y escribiendo conceptos. ¿Para qué yo creo que se debe usar eso? Ojo, ¿para qué yo creo que se debe usar una pantalla? Para hacer brainstorming, para hacer una tormenta de ideas o una lluvia de ideas. Porque a veces, cuando estamos, digamos, en la parte inicial de un tema, para yo descubrir conceptos, lo mejor es yo poder ir descubriéndolos con ellos. Si yo hago las preguntas correctas para que ellos me vayan arrojando respuestas, yo puedo utilizar esa pantalla para ir escribiendo, o incluso si yo tengo los controles para que ellos puedan escribir, ellos pueden escribir en la pantalla y pueden ir escribiendo sus ideas, y de esa manera podemos ir definiendo conceptos, porque hacemos la lluvia de ideas interactiva, ¿verdad? Así que ahí la lluvia de ideas siempre es buena para uno ir clarificando conceptos cuando estamos entrando en temas nuevos, ¿verdad? Otra de las cosas que yo creo que se puede hacer es nosotros separar un espacio de la clase virtual para incluir algún video de YouTube, algo que queramos nosotros compartir. Como tú dices, si está ya en YouTube, pues ¿por qué lo vas a decir tú? Pues mira, existen videos cortos que a lo mejor pueden explicar un concepto más fácil que lo explicas tú. Yo no, de verdad, yo no compito con eso. Si yo encuentro un video que explica algo mejor que yo lo integro.
Ah, Y, claro. y después, ¿cuál es mi rol? Mi rol es contextualizarlo, mi rol es ayudarlos a ellos a trabajar con eso, pero me puede ayudar incluir un pequeño video dentro de mi clase. Y lo otro es lo que yo mencionaba ahorita de hacer encuestas. Me parece que es importante yo poder eh, generar esa idea del juego, ¿verdad? Existen aplicaciones como Kahoot, que ya nosotros muchos la hemos trabajado, De pero hecho, muchas Marco, plataformas te voy a están, ayudar acá, te voy a conseguir rápido en mi documento un slide que yo hice hace mucho tiempo, pero que tal vez te pueda ayudar. Digo, no hay muchas ahí, pero ahí tal vez puede, sí, hay varias ahí. exacto, está acá. Mira, una de las que mencioné está ahí, está Kahoot, que es uno de los que más se utiliza para yo poder un poco interactuar con los estudiantes, porque son estas quizzes, son herramientas de interacción, pero a veces la plataforma misma tiene esas herramientas de interacción, así que yo les insto a que exploren su plataforma porque a lo mejor no tienen que salir a usar algo externo, sino que pueden usarlo de manera interna. Claro, Dentro de la misma plataforma es mucho más fácil, ¿verdad? definitivo. Yo creo que nosotros tenemos diversas herramientas para poder interactuar con los estudiantes. Una de las que a mí me gusta utilizar, y no es una herramienta educativa, pero, o sea, no es una herramienta que se conoce por ser educativa, pero que es algo que yo utilizo mucho, es Canva. Y ya Sí. mismo les quiero presentar algo sobre eso, pero Canva me provee la oportunidad de que los estudiantes creen, o sea, utilizar la creatividad gráfica como elemento educativo. Yo creo que es importante, y Canva, para quienes no sepan, es una plataforma de diseño gráfico, literal. Sí, O sea, me encanta. es una excelente plataforma de diseño gráfico, pero yo la utilizo como una herramienta educativa y en todas mis clases yo tengo un ejercicio para que ellos puedan interactuar con esta plataforma y que puedan crear. Yo creo en la creatividad. Me parece que estimular la creatividad del estudiante es una buena manera de aprender. A Claro. veces ellos se sienten al inicio un poco tímidos, pero cuando empiezan a jugar con los elementos gráficos y pueden Exacto. construir diferentes cosas que yo les digo que construyan a nivel de conceptualización y de entender un material, lo visual es muy importante. Sí. Y como esa plataforma les permite hacer lo que en inglés llaman el drag and drop, ¿no? El alar y tirar, yo Mover. poder mover cosas a la vez que estoy creando y me siento como un diseñador gráfico, pues yo creo que es bien buena. Hay otras cosas que nosotros podemos utilizar. Está Google. Google tiene muchas herramientas. Google tiene una herramienta que se llama Google Expeditions, que la empecé a explorar hace poco, pero que le permite a los estudiantes pues viajar y dar recorridos virtuales por museos, por Wow. sitios históricos, con conceptos científicos Wow. que a veces quieren explorar un animal o una célula. Google Expeditions te permite hacer ese tipo de actividades. Incluso el, el viejo Google Earth, que muchos lo hemos Hemos explorado, apreciado ya. pero Google Earth es una herramienta que es súper poderosa. Y déjame traerte un ejemplo de la semana pasada, ¿verdad? Yo trabajo con mis hijos también el homeschooling y estábamos explorando geografía de América y fue bien divertido irnos a viajar en Google Earth, lo pusimos en la pantalla y viajamos y vimos los volcanes y fuimos a las playas y conocimos la geografía de América, pero o sea, el mismo niño me estaba mostrando, Wow. pues ahora te voy a mostrar el volcán, el Popocatépetl en México, ahora te voy a mostrar el volcán Poás en Costa Rica, ahora déjame mostrarte la cordillera tal, pero visualmente, y es bien interactivo y se divirtió muchísimo, pero estaban aprendiendo. Sí, definitivo. No todo tiene que ser el docente brindando el material. Yo le di las pistas, pero él exploró, Me gustó. encontró los lugares y veía como la cámara esa se movía y se paraba encima del volcán. Y eso es un elemento que es atractivo, ¿verdad? Así que yo creo que hay herramientas que son gratis, todas las que yo he dicho son gratis Sí, y sí, que sí. nosotros podemos utilizar. De verdad que me encantó. Yo espero que ustedes hayan por ahí anotado. Si no, nos pueden escribir
Obviamente que le compartimos las transparencias que hemos presentado. Yo creo que ha sido un manjar de todo tipo, un poquito de aprendizaje activo, pero también le dimos algunas aplicaciones tecnológicas que podemos utilizar de diferentes maneras. Por ahí la doctora Elena Maldonado nos está planteando el Smartboard, el Learning Suite, que eso es muy importante también, muy buena para interactuar. En definitiva, hay muchas preguntas, muchos comentarios, así que yo siempre, igual doctor Martínez, le decimos a nuestros invitados, tennos algo para nuestra audiencia. Nosotros siempre regalamos una beca, hacemos algo, yo no sé, ¿verdad? Porque, viste, esta es la parte del misterio, del acertijo, ¿verdad? Del premio. La neurociencia nos enseña a estimular y trabajar la recompensa, que es importante. Marco, cuéntanos, para ya finalizar, dónde te conseguimos, dónde la gente puede interactuar contigo, y obviamente sé que estás conectado mucho a las redes sociales, tienes un canal de YouTube que te respeto. El doctor Marcos Vélez tiene un canal de YouTube impresionante para que los estudiantes universitarios puedan recibir muchos advice en muchos aspectos, igualmente los profesores. ¿Dónde te consiguen? Igual, que nos tienes por ahí para anunciar para los docentes de Latinoamérica y Puerto Rico? Les estoy poniendo en el chat, les acabo de poner en el chat una oportunidad. El 24 de octubre voy a estar ofreciendo un webinar gratis presentando las bases de Canva para los docentes, de cómo utilizar Canva para los docentes. Vamos a discutir algunas herramientas básicas de Canva para conocerlo y cómo podemos tener unas ideas para implementarlos con nuestros estudiantes. Eso va a ser el 24 de octubre a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico. Es gratis y les puse un enlace ahí. Sí, ustedes pueden entrar. Lo acabo de fijar como comentario permanente. Perfecto. Marcos Abeles, ahí también está la página de Marcos Abeles. Igualmente pueden seguirlo en la página que es el fans page, ¿verdad? ¿Tu fans cómo se llama, Marcos? Mi fanpage es Profe Marcos Vélez. Profe Marcos Vélez. Pueden ir a Profe Marcos Vélez en Facebook. Pueden ir a YouTube también. Le puse ahí el canal de YouTube, Profe Marcos Vélez. Y quiero decirles, Isaac, que mi canal de YouTube, Profe Marcos Vélez, es un canal dirigido a estudiantes. Sí, hay algún contenido para docentes, pero está dirigido para estudiantes. Hay miles de estudiantes en Latinoamérica beneficiándose de las herramientas que estamos publicando, herramientas básicas para estudiantes, cómo hacer un ensayo. Eso es como la serie de cómo hacer un ensayo ha sido un palo, Isaac, con miles y miles y miles de visitas de toda Latinoamérica. Y hay herramientas para cómo hacer una reseña crítica, cómo trabajar con hacer una referencia en APA, cómo dar una presentación oral, dónde busco imágenes. Es un canal de herramientas para estudiantes. Así que yo los invito a que puedan utilizarlo, compartirlo con sus estudiantes y unirse. Y si están allí, que le den subscribe al canal para mantenerse pendientes, porque constantemente estamos publicando contenido. Esta semana van a salir nuevos videos. En mi página de Facebook también estamos publicando contenido más orientado hacia docentes. Es Profe Marcos Vélez. Todo con Profe Marcos Vélez. Mi página de internet, profemarcosvelez.com, y ahí pueden conseguir todas las otras redes sociales. Hay un blog donde pueden ver algunos artículos. Así que hay contenido por todos lados, pero claro, si quieren mantenerse en contacto, pueden suscribirse a este taller, pueden reservar su espacio en este taller gratis el 24 de octubre a las 10 de la mañana, así que los invito a que reserven su espacio. Yo entonces luego les enviaría por vuelta de correo la contraseña para que puedan acceder ese día con las instrucciones y así puedan compartir conmigo en ese taller. Espectacular, Marco. Así que toda la audiencia de NeuroStrategy, todos los invitados, siempre le pedimos una premisa, ¿verdad? Una primicia, como decimos acá en Puerto Rico. Así que ahí este taller espectacular, Canva es un gran programado para trabajar. De hecho, los avalúo infografía, trabajar lo que se llama los mapas mentales, ¿verdad? O los mapas conceptuales. Así que me parece impresionante ese taller, totalmente gratis. Así que la audiencia de NeuroStrategy Latinoamérica, Puerto Rico, regístrese corriendo, porque obviamente siempre hay espacios limitados en todo esto que trabajamos. Así que vaya a registrarse rápido para que pueda hacer lo propio. Marco, un gusto, un placer poder compartir esta horita de 7 a 8 contigo, hora de Puerto Rico. Así que, oye, gracias por el espacio. Últimas palabras a los docentes, rapidito. No, muchas gracias a ti, a todos los que han estado compartiendo con nosotros. Me alegra mucho compartir este material, que yo creo que es algo útil, y les agradezco a todos la oportunidad.
los insto a que sigamos creando, sigamos explorando. Tú dijiste algo varias veces, y es que estás aprendiendo. Yo he aprendido mucho. Yo he estado enseñando mucho, pero he estado aprendiendo mucho. No, yo he aprendido y más. Yo me considero un aprendiz constante. Yo soy un estudiante eterno. Y yo los insto a que sigan aprendiendo, exploremos, no nos frustremos si algo no nos sale. Claro. Si algo no nos sale, aprendimos ya cómo no se hace. Sí. Ahora vamos a seguir explorando porque todos nos vamos a ver beneficiados. Así que hacia adelante siempre. Espero verlos luego y que se conecten conmigo en las diferentes redes y que vayan al taller para que podamos seguir comunicando. Así que gracias, Isaac, por esta oportunidad y gracias a tu audiencia. Un placer. Créeme que Latinoamérica y esta audiencia de Neuro Strategy llena los talleres, ¿sabes? Llena los talleres de una manera impresionante. Así que toda esa audiencia vaya, regístrese, comparta con sus colegas, docentes, amigos, para que puedan obviamente estar en ese gran taller de manera gratuita y puedan recibir conocimientos extraordinarios. Así que sin más preámbulos, nosotros nos despedimos en esta ocasión, un programa más de Neuro Strategy. Para nosotros ha sido un placer, un privilegio poder estar con ustedes conectados. Saludos Puerto Rico, saludos a Latinoamérica, muy buenas noches y espero que la pasen muy bien. Y recuerden que la educación es la mayor herramienta de movilidad social en el mundo. Así que saludos a todos, un placer.